Bien, señores, estamos de vuelta y gratísimo. Doctor Rafael Gotró, ¿eh? Un placer, don Percio, y Usted me mi tenía querido votado, Geraldino caramba, González. Bienvenido. Hoy tenemos temas específicos. Sí, Hepatitis Muy C. interesante el tema de hoy. Hepatitis C. Como siempre, elevo una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga a todos y cada uno de los millones de televidentes de este poderoso grupo Telemicro. Fíjate que concordó igual que el año pasado, lo único que el año pasado lo hicimos desde Nueva York, que tuvimos el privilegio de acompañar al personal de Telemicro y hicimos extremos desde Nueva York para acá. Y mañana, 28 de julio, es el Día Mundial de Lucha contra las Hepatitis. Esta es una enfermedad crónica, degenerativa, que si no se actúa tempranamente, lenta y progresivamente, va a ir caminando hacia un hepatocarcinoma o una cirrosis hepática. ¿Cómo se manifiesta la hepatitis? ¿En qué síntomas? Excelente pregunta. Fíjate, lo más importante que quiero que el público tenga bien claro, que las hepatitis, por eso es el Día Mundial de Lucha contra las Hepatitis, aunque hay dos que son enormemente mortales. La hepatitis no es más que la inflamación de la célula hepática que se llama el hepatocito. Y se divide en hepatitis virales, que es producida por un virus de la familia Flaviravidae, y que consta de 4 tipos de diferentes géneros en cuanto a virus. La hepatitis A, que es la llamada hepatitis benigna, que es la que le daban a los niños y que tiende a desaparecer sola, pero hay casos extremos en que pudiera verse una hepatitis A, pudiera convertirse en fulminante. La hepatitis B y la hepatitis C, que son las más frecuentes a nivel mundial, y la hepatitis D y la hepatitis E. Luego tenemos las hepatitis alcohólicas, las personas que ingieren mucha bebida alcohólica, aunque la gente no lo piense y piensa cuando hablan de hepatitis, como se habla tanto de la hepatitis B y la hepatitis C, la alcohólica no tiene nada que ver con virus. Eso te la provoca tú mismo ingiriendo una excesiva cantidad de alcohol daña la... El virus es el alcohol. Exactamente, el virus es el alcohol. Entonces tenemos las tóxicas, personas que acostumbran a utilizar estupefacientes, somníferos, algún tipo de exceso de antiinflamatorios no esteroideos, las mujeres que sufren mucho de jaqueca, puede esto alterar la célula hepática, y finalmente la autoinmune, que es una hepatitis de origen desconocido en el cual el virus entra al organismo y desconoce su propio... Cuando a ti te entra un virus o una bacteria o cualquier tipo de injuria que tenga tu organismo, el organismo reacciona a través de los glóbulos blancos, que son los soldados del organismo, rechazándolo. En el caso de la hepatitis autoinmune, el propio organismo se ataca a sí mismo y produce una hepatitis que es crónica y que pudiera ser fulminante. Pero ¿cómo una persona común y corriente puede determinar o qué síntomas se le presentan para saber que tiene hepatitis? Bueno, déjeme agregar a eso de Geraldino. En lo que usted ha citado, yo conté 7 tipos de hepatitis. No sé si todas se manifiestan con los mismos síntomas o habría que especificar un síntoma para cada una, ¿verdad? Eso es excelente, excelente. Han hecho 2 preguntas muy interesantes para orientar a nuestros amables televidentes. Fíjense, las hepatitis en sentido general, vamos a tomar la hepatitis A, tiene diferentes tipos de contaminación. La hepatitis A o la hepatitis infantil, que hay vacuna para ella, es una hepatitis que comienza como un proceso viral común. No da ningún tipo de síntoma específico, una papera, un sarampión, una varicela, cualquier tipo de afección viral. Comienza con malestar general, sensación de cansancio, náuseas, diarrea, sensación de decaimiento, y tiene una característica que ya es llamativa, que es que la orina en todas las hepatitis, como va a haber una colestasis, o sea, una inflamación de las vías biliares, en estos casos, pues va a haber orina color oscuro que se llama coluria. Y en el transcurrir del periodo de incubación... Que es como un amarillo medio intenso. Viene entonces el tinte ictérico, que es la conjuntiva amarilla, picor en el cuerpo, porque la bilirrubina está rotando en el cuerpo, y entonces las hepatitis en sentido general... Ahí es cuando sube la bilirrubina. La bilirrubina de Juan Luis, correctamente. El color amarillo de la piel y la gran piquiña que produce, o picazón que produce en el cuerpo cuando esta sustancia está circulando en un órgano que no le corresponde, que es la sangre. Entonces va a producir coluria, tinte ictérico,
pero no hay identificación todavía. Las dos hepatitis más peligrosas, por lo que tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de orientar a la población, ahí estamos mirando algunas de las imágenes de la importancia que tiene el día de mañana a nivel mundial. ¿Por qué? Porque las dos hepatitis más importantes y más peligrosas son las hepatitis B y C, que comienzan más o menos con un cuadro muy similar a un proceso viral agudo. Y se divide en dos partes. La hepatitis B fue descubierta por el doctor Bloomberg en el año 1963. Ha revolucionado la evolución que ha tenido. No tiene cura, pero sí se puede mantener estable. Y hay dos características en las dos hepatitis más peligrosas. Presentan una etapa aguda en la cual el organismo 4 a 6 semanas después del virus entrar va a producir cansancio, los mismos síntomas que hablábamos. Déjeme planteárselo de esta manera. Sí. Parecería que si alguien es atacado por una de estas variantes de hepatitis, pudiera no tener síntomas, no tener Eso es correcto. ningún síntoma para identificar. Síntomas primarios. Sí, un síntoma, yo digo, bueno, estoy cansado, no me siento nada de eso, pero puede estar afectado por uno de esos virus. ¿Cómo el paciente puede determinar? ¿Hay algún estudio, algún tipo de análisis que si usted se lo hace detecta la posibilidad de tener alguna marquita dentro de ella? Mira, aquí hay un tema que no... Todos y cada uno. Fíjate, esto ha avanzado tanto, Percio, que, por ejemplo, tú te vas a sacar una muela o vas al odontólogo o te van a hacer un procedimiento ligero. Es un gol estándar que previo o te vas a hacer una endoscopía en la que hay la posibilidad de que haya un pólipo y haya que sacarlo. El gol estándar del protocolo implica que hay que hacer una evaluación cardiovascular y estar completamente seguro, sobre todo si hay alguna injuria, en el caso de los odontólogos, de hacer el virus de la hepatitis B y la hepatitis C. Todos tienen, desde el punto de vista del laboratorio, tenemos la potestad de tener un diagnóstico preciso si se trata de una hepatitis B, de una hepatitis C, cualquier proceso quirúrgico, incluyendo el parto por cesárea. Con la misma sangre, con la misma sangre tuya, usted puede pedir que hagan la no prueba. No solamente eso, sino, por ejemplo, en el caso de la hepatitis B, que aproximadamente, aunque usted no lo crea, hay 480 millones de infectados en el mundo y se divide en hepatitis A. Hay veces que el organismo, cuando te entra el virus, tu organismo, diferente al mío y diferente al de Percio, el organismo tiene la capacidad de rechazar ese virus. Entonces, en esa hepatitis A o B o C. ¿En cuál órgano se puede detectar alguna marca, fisura que digamos, al médico le llame la atención? O diga, aquí hay algo que no me gusta, vamos a hacer esto, al hígado o al... El hígado es un órgano, incluso cuando la hepatitis pasa por la parte aguda, hay veces que el organismo lo rechaza y esa persona se curó. Pero el 80% de las personas que entran en hepatitis aguda A, B o C, en la primera etapa aguda, el paciente va a sentirse agudamente enfermo. Pero tiene la potestad que en 4 o 6 semanas, hasta si se va a cronificar, ese es el grave problema de las hepatitis y por eso el mundo está luchando el día de hoy de dedicarle un día a través de la Organización Mundial de la Salud. De que muchas veces esos pacientes que entran la mayor parte a la cronicidad, como en el caso de la hepatitis B y de la hepatitis C, tenemos la potestad que 20 años después de que el virus haya entrado en tu cuerpo, permanece silente cuando termina la fase aguda y entra en una etapa de letargo. Y hay pacientes, sobre todo los pacientes nacidos entre 1945 y 1965, son las personas que más han desarrollado el virus de hepatitis B o C, que irremisiblemente, si no se actúa concretamente con el gastroenterólogo y el hepatólogo, va a terminar en una cirrosis hepática o en un hepatocarcinoma. 20 años después. ¿Por qué ese periodo específico? Porque el virus se queda silente, circulando en el organismo y destruyendo lenta y paulatinamente la célula hepática. Para darles una idea a ustedes, en el caso de hepatitis B, tenemos cerca de 460 millones de portadores en el mundo. Hay vacuna contra la hepatitis B, hay vacunas contra la hepatitis A y hay vacuna contra la hepatitis C. El virus A prácticamente desaparece solo, generalmente. El virus B
aunque entre en la cronicidad, no tenemos un tratamiento que pueda erradicarlo, sino simplemente una vacuna, ya que ¿cómo se transmite el virus B? A través del sexo y fluidos, sangre, intercambio de parejas, homosexualidad, sexo anal, pacientes con HIV y todo lo que tenga que ver con la manipulación de sangre. La hepatitis B, el doctor Bloomberg descubrió el virus, descubrió la vacuna, pero no hemos logrado hasta el día de hoy erradicarla totalmente, sino darle medicamentos que se llaman antivirales, como el tenofovir, que va a permitir que la hepatitis B no entre en cronicidad de llegar a cirrosis o ¿Y en nuestro hepatocarcinoma. país se establece algún tipo de promedio de personas que sufren de hepatitis? Uf. Muchas. Hepatitis C, ¿Cuál es la hay más frecuente aquí? 165 millones de portadores en el mundo. Entonces decíamos que hay vacuna para la A y la B. La C, hasta el año 2012, era prácticamente un tratamiento muy paliativo que no mejoraba más de un 40% la erradicación del virus, que era el interferón pegilado y la ribavirina, que eran antivirales con grandes efectos secundarios. A tal razón que cuando surge esta esperanza de los nuevos medicamentos que se llaman, lo hemos conversado otras veces en el programa, se llaman medicamentos de alto costo, quiere decir que el Estado, porque son altamente costosos, el Estado proporciona el tratamiento y un tratamiento, por ejemplo, para la hepatitis C que tomaba un año, con caída de pelo, depresión, anemia severa que había que utilizar a veces medicamentos para estimular la médula, problemas mentales, y de 100, 40 se curaban y 60 seguían como portadores hacia un hepatocarcinoma. Pero eso era casi una quimio. Para que sepas, en el año 2012 surgen los primeros antivirales que ya están en la República Dominicana. Los dos más importantes es el Arboni, que fue el primero que llegó, y posteriormente el Epclusa, que lo tenemos en el país, y que se proporcionan a través de una tabletita, 3 meses, la erradicación de un 98% total del virus. Quiere decir que nosotros podemos con toda responsabilidad decir aquí que las personas afectadas por hepatitis C, que acuden a un gastroenterólogo y haciendo las pruebas que Geraldino preguntaba, si es en sangre, y darle seguimiento, sobre todo, Pero eso, que a nivel... pero eso te cuesta $500,000 de pesos. Sí. ¿Y en qué rango de quizás un edad, poquitico más. qué rango de edad afecta más la hepatitis? Fíjate, como es una enfermedad crónica y que puede durar 20 años de evolución antes de producir el daño permanente al hígado, que es la cirrosis o el hepatocarcinoma, el objetivo de la Organización Mundial de la Salud es tratar de lograr cómo podemos ver si para el año 2030 logramos el 85% de que los pacientes mundiales reviertan a través de este tratamiento que es muy costoso, vuelvo y digo. Los países desarrollados, como los Estados Unidos, en Europa, etcétera, pues se les facilita gratuitamente. En la República Dominicana, como un país subdesarrollado, el Estado ha asumido la responsabilidad de facilitarle a los pacientes. Nosotros tenemos cerca de... nuestras estadísticas no son muy creíbles, pero andamos alrededor de un 1.2% de la población portadora del virus de hepatitis C. 135 millones de personas en el mundo son portadores y solamente hemos podido lograr que un 7% de la población universo haya podido llegar al tratamiento. Quiere decir que tenemos solamente 8 años para tratar de llegar al 85% que se propone, ya que es una enfermedad que solamente en los Estados Unidos mata 395,000 a 400,000 personas al año. O sea, estamos hablando de una enfermedad importante. Y de una enfermedad, la característica que tiene todavía, la más peligrosa de todas, aunque la otra no deja de ser, es la hepatitis B, que tiene además genotipos diferentes y que se hacen a través de un estudio de sangre que nos da la idea. Son 6 genotipos, 1A, 1B, 2A, 2B. El más agresivo es el 1B, que es donde está en mayor cantidad en Estados Unidos y que es el virus que predomina en República Dominicana. Y aquí El se 1B. tiene una idea de cuántas personas mueren por hepatitis anual. Sobre casi 50 millones de personas. No, aquí. ¿A la República Dominicana?
ese es el aspecto en que se está trabajando, que nuestras estadísticas de cualquier afección que tú tengas es bastante limitada. Sin embargo, con la organización que está teniendo la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, de hacer un matizaje de todos nuestros pacientes, de tratar de hacer el virus de superficie, que es el antígeno de la hepatitis B y de la hepatitis C, estamos en condiciones que el genotipo 1B, que es el más común en República Dominicana, tiene la característica que es mucho más agresivo que los otros. Pero todos y cada uno de ellos representa un verdadero peligro de salud pública a nivel mundial. La cirrosis hepática, todo el mundo me pregunta, o todo el mundo se pregunta, o todo el mundo le pregunta a los gastroenterólogos, ¿y por qué 20, 30 años? Fíjate, todas las personas infectadas, generalmente, fíjate cuáles son los factores de riesgo en la hepatitis C. Es sumamente peligrosa, pero que ya hay cura a partir de 2012. Contacto de sangre, acuérdense que hasta 1900, década del 90, los bancos de sangre no tenían un control muy estricto, ya hay un control estricto en la República Dominicana. En segundo lugar, las personas que tienen cualquier tipo de actividad promiscua desde el punto de vista sexual. Sin embargo, el virus de la hepatitis B definitivamente se recomienda el uso de preservativo para relaciones sexuales porque está totalmente confirmado que la vía sexual es una vía de contaminación. Mañana se celebra el Día Mundial de la lucha contra la hepatitis, pero yo quiero hacerle una pregunta que aunque no está ligada a eso, a lo mejor usted me puede responder porque esa siempre ha sido una inquietud mía. Correcto. Desde el punto de vista médico. Aquí yo, por ejemplo, voy a un cardiólogo, voy a un neumólogo, voy a un nutriólogo, voy a un psiquiatra, voy a un neurocirujano, ¿verdad? Cada médico de eso tiene un expediente mío. Entonces yo pregunto, ¿por qué aquí no se puede hacer o no se ha hecho en alguna parte del mundo un mecanismo mediante el cual todo ese expediente lo tenga sincronizado el Ministerio de Salud Pública de cada persona? Bueno, eso es lo que se ha intentado hacer con la seguridad social. La privacidad. Porque cada quien tiene uno de uno, pero claro, si usted lo tiene, que usted le dé a una teclita y ahí le aparezca todo, claro, ya la cosa es diferente. En los países desarrollados, en Europa, en los Estados Unidos, ocurre el intercambio simultáneo de expedientes. De información, ¿verdad? Pero eso tiene el secreto de la privacidad del paciente. Claro. Es decir, si tú estás en manos de un psiquiatra y se te presenta un problema gastroenterológico, quizás en un país tan estrecho desde el punto de vista mental de las personas, no le gusta a esa persona. Fíjate, aquí todo el que va a un psiquiatra entra escondido porque creen que ella ha progresado muchísimo. No, ya no, doctor, ya... No, pero que te quiero decir, ha progresado mucho, pero a la gente no le gusta, el sentido lo confunden y es todo lo contrario. La psiquiatría ha tenido una evolución, claro, a nivel mundial extraordinaria. Pero lo más importante del mensaje que queremos dejar es que, fíjate, las contaminaciones son muy peligrosas. En la B, el sexo, el intercambio de jeringuillas. ¿Por qué te dije que la contaminación más peligrosa fue los nacidos entre el 45 y el 65? Porque no había bancos de sangre controladas. Y una transfusión sanguínea contaminó enorme cantidad de personas en este país. Ustedes se acuerdan, porque los tres, quizás el más pasado meridiano de los tres soy yo, pero ustedes lo recuerdan porque lo vivieron, la época que hervían la jeringuilla y la aguja. Claro. Eso no mata el virus. Entonces, la cantidad de personas... Yo recuerdo cuando yo era residente en el Gautier, que las enfermeras cogían multivitamínicos para el paciente del 2 al 14. Con la misma jeringuilla le quitaban la aguja y se lo ponían uno en línea. Entonces ahí se contaminó enorme cantidad de personas. El virus resiste el calor y el virus tiene la particularidad que en el lugar, si tú, el sexo en la C, si tú tienes pareja fiel, no hay problema. Pero si tú eres promiscuo, sea por homosexualidad o sea por intercambio de pareja, corres un riesgo importante porque en una relación sexual puede haber erosiones y el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, la sangre es el factor número 1 de contaminación. La madre con hepatitis B la transmite si tiene parto vaginal al niño, pero gracias a Dios
ya las madres, es muy raro, centros del país, no se aplica la vacuna de la hepatitis B para prevenir y cuidar al bebé, que aunque la madre tenga hepatitis B, tan pronto el bebé nace, se le pone la primera dosis, el bebé no va a tener hepatitis B. Si no se le pone la vacuna, es un candidato a desarrollar la enfermedad. ¿Es frecuente que la gente se haga algún análisis para verificar si tiene, o estas cosas se descubren en circunstancias particulares? Muchísimas veces, la gran lucha de nosotros es llevar la conciencia a la población de que detectando el antígeno de superficie, que se hace como un examen que se llama HBC o anti-HBC, o el virus de la hepatitis B, que se llamaba antígeno australiano, porque fue detectado a través de un mono que es el mono Macacus rhesus, y de ahí se llamaba antígeno australiano. Ese es el antígeno de superficie que detecta que tú tienes el virus aunque no tenga ningún tipo de síntomas. Así como hablábamos de los primeros síntomas de malestar general, hay una enorme cantidad de personas que cogen el virus, no presentan una hepatitis aguda sin ningún tipo de síntomas y entran en la cronicidad y en un examen fortuito. Pero y eso no lo pueden hacer los médicos. Por ejemplo, cuando uno va y le dice, yo quiero que me mande a hacer todos los exámenes. Yo particular, la mayoría de los médicos... No, el médico no puede decir hepatitis. La mayoría de los médicos que nos están mirando, sobre todo los gastroenterólogos, dentro de nuestra rutina, Exacto, y como una colaboración a seguir avanzando en nuestras estadísticas, que son muy pobres en todos los sentidos, aunque ha habido extraordinarios desarrollo en la República Dominicana al nivel de países que ni pensábamos. Nosotros tenemos tomógrafos de última generación, el mismo que tú vas a encontrar en el New York Hospital, lo hay tanto en Santiago, en el Homs, como en Sedimat, como en la Clínica Abreu, lo mismo que el tratamiento del cáncer con la radioterapia y la quimioterapia. Esa utopía del pasado de que todo el que le daban radioterapia o quimioterapia perdía el pelo, ya eso es una parte del pasado. Ya eso no ocurre. No, yo conozco pacientes, amigos míos, que una persona después de 65 años ya el gold estándar con cáncer de próstata no es el gold estándar operarlo después de 65 años, sino darle radioterapia. Y yo he visto pacientes míos que se han dado 35 dosis de radioterapia, incluso una persona muy vinculada a nosotros, y él no me había dicho nada, y yo lo veía al final de la tarde cuando salía del consultorio jugando dominó, y en un día me dijo, cada vez que tú me veías ahí, que hasta me tomaba un trago, yo estaba saliendo de una radioterapia, que me la estaba dando en la Clínica Abreu, con COSER. Quiere decir que nosotros estamos a ese nivel. Ahora, en estadística tenemos que seguir trabajando. Ahora, no hay un gastroenterólogo que vea a un paciente, que tú eres paciente mío, por ejemplo. Tú vas a donde mí y tú sabes que dentro de los exámenes que yo te he hecho a ti, yo te mando el virus de la hepatitis, el antígeno de superficie para detectar que tú no tengas el virus dentro de ti. Si Percio va a donde mí y le pregunto, incluso hay mucha ignorancia por falta de información. Yo le pregunto a ustedes dos, ¿están vacunados contra la hepatitis B, Percio y Geraldino? No. Y ustedes tienen el mismo riesgo que cualquier persona que tenga. Porque fíjate, los mecanismos de transmisión, y eso sale en un examen rutinario. Tú vas a mi consultorio y dentro de los exámenes, aunque tú vayas por un problema gástrico, por un problema del colon, dentro de mi analítica está no solamente los virus, sino el colesterol, cómo está tu azúcar, cómo está, si tienes sangre oculta, etcétera, y una idea de cómo está tu conteo. Doctor, nos acabó el tiempo. Gratísimo verlo de nuevo. Yo quiero exhortar a la población a que escuchen, van a haber muchos médicos que hoy y mañana, sobre todo gastroenterólogos y la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, a trabajar incesantemente por detectar tempranamente el virus de la hepatitis B y la C, que son los más peligrosos. Muy bien. Señores, Gracias. así concluimos la entrega del día de hoy con la intervención del doctor Rafael Gautreaux.